Hola a todos. Aquella noche debía ser perfecta. Luces, aplausos, ovación total. Guillermo Francella subía lentamente al escenario mientras el público se ponía de pie. Nadie respiraba, nadie apartaba la mirada. Era el momento más importante de toda su carrera. El premio Platino de Honor, una vida entera resumida en un solo instante. Pero nadie imaginaba lo que ocurriría horas después. Porque mientras las cámaras seguían celebrando su grandeza, algo empezaba a quebrarse dentro de él. Y su familia lo descubriría demasiado tarde. Todo parecía normal al regresar a casa. Francella sonreía, agradecía mensajes, intentaba mantenerse sereno, como siempre, como durante toda su vida. Pero de repente, el cuerpo dijo basta. Una fuerte descompensación, un desmayo inesperado, urgencia médica inmediata. El hombre que acababa de recibir el homenaje más grande de su trayectoria, terminó internado pocas horas después. Y ahí comenzó el verdadero drama. Porque esto no parece ser solamente un problema físico. Number. Hay algo mucho más profundo detrás de esta historia. Durante décadas, Guillermo Francella construyó una imagen casi indestructible. El actor brillante, el profesional impecable, el hombre capaz de hacer reír incluso en los momentos más difíciles del país. Pero existe una pregunta inquietante. ¿Cuánto tiempo puede resistir alguien viviendo bajo esa presión? Porque el público ve los premios, ve la fama, ve las sonrisas, pero casi nunca ve el desgaste. Y Francella llevaba años cargándolo en silencio. Eso es lo que vuelve tan impactante este episodio. No ocurrió durante una polémica, no ocurrió en medio de un escándalo. Ocurrió justo después de tocar la cima. Como si el destino hubiera elegido el peor, o el más simbólico, momento posible. Y ahí aparece otro detalle estremecedor. Quienes estuvieron cerca de él esa noche aseguran que había algo extraño en su mirada, algo difícil de explicar. Una mezcla de emoción, agotamiento y vacío. Porque a veces los homenajes no alivian, a veces pesan más de lo que cualquiera imagina. Imaginen por un segundo lo que significa mirar hacia atrás y entender que toda tu vida pasó frente a cámaras, décadas enteras trabajando sin detenerse, sin bajar el ritmo, sin permitirse caer. Eso deja marcas, aunque nadie las vea. Y Guillermo Francella aprendió a esconderlas demasiado bien. Tal vez por eso el público quedó tan golpeado con la noticia, porque para millones de personas él no es solamente un actor. Es una presencia constante, un rostro familiar, parte de la memoria emocional de Argentina. Y cuando alguien así se derrumba, aunque sea por unas horas, el impacto es distinto, se siente personal. Pero lo más duro quizás sea otra cosa. Los grandes artistas suelen vivir atrapados dentro de una contradicción brutal. Mientras más fuertes parecen en público, más solos pueden sentirse en privado. Porque nadie espera fragilidad de una leyenda. Todos esperan que siga adelante, que siga brillando, que siga funcionando. Y Francella lo hizo durante años, hasta que el cuerpo habló. Sin pedir permiso, sin aviso. Fue apenas un instante, un colapso repentino, pero detrás de ese instante parece esconderse un agotamiento mucho más antiguo, un cansancio acumulado durante décadas. Y ahí es donde esta historia cambia completamente, porque deja de tratarse de un actor hospitalizado y empieza a hablar de algo mucho más humano, el precio invisible del éxito. La presión de sostener una imagen perfecta. El miedo silencioso al paso del tiempo. Guillermo Francella jamás necesitó escándalos para permanecer vigente. Nunca dependió del ruido fácil. Su carrera se construyó desde otro lugar. Disciplina, talento y resistencia. Pero incluso los hombres más admirados tienen límites. Y quizá esta vez estuvo peligrosamente cerca de descubrir el suyo. Hoy su entorno intenta transmitir calma. Los mensajes de apoyo no dejan de multiplicarse. El público espera noticias. Todos quieren saber cómo está realmente.
Porque en el fondo hay una sensación imposible de ignorar. La sensación de que aquella noche no fue solamente una emergencia médica. Fue una advertencia. Un momento brutal en el que el hombre apareció por encima del mito. Y tal vez por eso esta historia conmueve tanto. Porque debajo del actor admirado por millones sigue existiendo alguien vulnerable. Alguien que también se agota, que también cae, que también necesita detenerse. Pero incluso así, Guillermo Francella conserva algo que muy pocos artistas logran mantener después de tantos años. Respeto. Respeto verdadero. No el que nace del escándalo pasajero, ni el de las tendencias rápidas. El respeto que solamente consiguen quienes entregaron su vida completa al público. Y quizá ahí esté la imagen más poderosa de todas, no la del actor levantando un premio bajo las luces, sino la del hombre que, aun quebrado por dentro, siguió caminando hasta el final del escenario. Porque las verdaderas leyendas no son las que nunca se derrumban, son las que logran ocultar sus heridas, hasta que el alma ya no puede más. La verdadera dimensión mediática del homenaje recibido por Guillermo Francella no se encuentra únicamente en el premio honorífico otorgado durante los premios Platino. Lo que convirtió ese momento en un fenómeno de discusión pública fue el contraste entre la imagen histórica del actor y el contexto emocional en el que apareció frente a millones de espectadores. En una industria cada vez más dominada por polémicas instantáneas, cancelaciones digitales y figuras fugaces, Francella apareció como el símbolo de una generación que todavía defiende la permanencia, el oficio y la legitimidad artística construida durante décadas. Sin embargo, precisamente ahí nació el debate. Porque cada vez que una figura pública recibe un reconocimiento tan contundente, la conversación deja de centrarse únicamente en el mérito artístico y comienza a girar alrededor de algo más complejo. ¿Qué representa hoy ese personaje para la sociedad? ¿Sigue siendo intocable? ¿O también está expuesto a la revisión crítica que atraviesa a tantas celebridades latinoamericanas? Las redes sociales reaccionaron de forma inmediata. Una parte del público celebró el homenaje como un acto de justicia cultural hacia uno de los rostros más emblemáticos de la televisión y el cine argentino. Pero otro sector interpretó el reconocimiento como una demostración de cómo ciertas figuras tradicionales continúan siendo protegidas por la industria audiovisual, incluso en tiempos donde la opinión pública exige lecturas más críticas sobre el poder, la fama y la influencia mediática. Ese choque de percepciones explica por qué el discurso de Francella tuvo tanta repercusión emocional. Cuando habló de la pasión como motor irrenunciable de su vida, no estaba pronunciando únicamente una frase inspiradora. Estaba defendiendo una identidad. En términos de comunicación, fue una intervención cuidadosamente alineada con el relato clásico del artista consagrado. El hombre que sobrevivió al paso del tiempo gracias a la disciplina, el talento y la conexión con el público. Y ahí aparece uno de los aspectos psicológicos más interesantes del fenómeno Francella. Durante años, su imagen pública estuvo asociada al humor popular, a la cercanía y a cierta sensación de estabilidad emocional. Para varias generaciones argentinas, Francella no era solo un actor. Era una presencia familiar. Por eso, cualquier discusión alrededor de su figura provoca una reacción mucho más intensa que la que generan celebridades más recientes. Cuando un símbolo colectivo entra en debate, el público siente que también se está cuestionando una parte de su propia memoria cultural. Además, el contexto de los premios Platino amplificó todavía más esa lectura. Mientras producciones como El Eternauta dominaban las categorías televisivas y nuevas narrativas latinoamericanas ganaban prestigio internacional, la aparición de Francella funcionó casi como un puente entre dos épocas del entretenimiento iberoamericano. La televisión tradicional de estrellas reconocibles y la nueva era de series globales impulsadas por plataformas.
La industria entendió perfectamente el valor simbólico de esa imagen. Un actor veterano, emocionado, hablando de pasión y legado en medio de una ceremonia dominada por contenidos modernos y narrativas más oscuras. Desde el punto de vista mediático, la escena fue poderosa porque apeló directamente a la nostalgia colectiva. Y la nostalgia sigue siendo uno de los recursos emocionales más eficaces en comunicación pública. Pero también existe un riesgo evidente. Cuando una figura alcanza el